es Adriana Guadalupe Mendoza de Dios. En este video vamos a presentar todo lo visto en el segundo parcial. Mi equipo es el número 4 y está conformado por Diana Montserrat Piña Pavón, Carla Cristel Reyes y Juan Aarón Méndez Paz. Primero que nada, la biología celular es una materia en la cual nosotros aprendemos la función de las células en nuestro organismo, todos los tipos de transporte que hay y cómo estos influyen en nuestro mismo organismo. Nuestra materia nos la imparte el profesor químico Miguel Ángel Zamora Ramón, en la cual nos ha estado enseñando en el segundo parcial acerca del aparato de Golgi, el citoesqueleto, el transporte a través de la membrana, los ligandos y receptores, y pues por el momento a continuación les presentaremos el contenido. Vamos a explicar sobre el aparato de Golgi. Este será explicado por nuestra compañera Diana Montserrat Piña Pavón. El aparato de Golgi es un organelo celular compuesto de vesículas aplanadas y apiladas entre sí, y se encuentra solo en las células eucariotas. Hola, buenos días, mi nombre es Diana Montserrat Piña Pavón y voy a hablarles acerca de lo que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el que se encarga de secretar, exportar sustancias, empaquetar y procesar sustancias y las libera al medio extracelular. También se encarga de recibir las proteínas inmaduras que llegan del retículo endoplasmático rugoso. Estas proteínas necesitan ser transportadas a través de vesículas, las cuales llegan a las cisternas cis, las cuales reciben las proteínas inmaduras. Las cisternas intermedias maduran las proteínas y las cisternas transportadoras las transportan al medio exterior. También podemos saber que las vesículas secretoras son las que se encargan de transportarlas al medio extracelular. También sabemos que las proteínas que son sintetizadas en el citoplasma no necesitan entrar en el aparato de Golgi para ser maduradas. Buenos días, mi nombre es Adriana Guadalupe Mendoza de Dios. Estoy en el primer grado grupo E y estoy cursando la licenciatura en Medicina en la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa. Bueno, yo les voy a explicar sobre el citoesqueleto. El citoesqueleto es un organelo celular que se encuentra solo en las células eucariotas. Su principal función es dar sostén y estructura a dicha célula. El citoesqueleto se encuentra en gran parte del citoplasma. Bueno, el citoesqueleto tiene 3 tipos de fibras. Está constituido por estas. La asociación de los microfilamentos con la proteína miosina es la responsable de la contracción muscular, es decir que pues es la encargada de que todos nuestros músculos se muevan y demás. Usamos los filamentos o cilios. Estos son el grupo más grande y ahorita voy a explicarles sobre los microfilamentos sobre los filamentos intermedios. Bueno, los filamentos intermedios también son conocidos como microtúbulos. Estos son cilíndricos y, como ya lo dice su nombre, son los intermedios. Sus medidas son de 20 a 25 nm en diámetro. Están compuestos de subunidades de la proteína tubulina. Estas subunidades se llaman alfa y beta. Bueno, los flagelos o cilias se encargan del movimiento externo de la célula. Se puede lograr mediante los cilios y los flagelos. Son estructuras con pelos que pueden desplazarse en sincronía, causando el desplazamiento del paramecio celular. Bueno, las cilias también se encuentran en los epitelios y además son de gran tamaño y son muy largas. Paso a través de la membrana posee 2 modalidades, una pasiva, sin gasto de energía, y otra activa, con consumo de energía.
El pasaje pasivo es un proceso de difusión de sustancias a través de la membrana. Se produce siempre a favor del gradiente, es decir, de donde hay más hacia el medio, donde hay menos. Este transporte puede darse por difusión simple. Es el paso de pequeñas moléculas a favor del gradiente. Puede realizarse a través de la bicapa lipídica o a través de canales proteicos. La difusión simple a través de la bicapa es donde entran las moléculas lipídicas como las hormonas esteroideas, anestésicos como el éter y fármacos liposolubles y sustancias como el oxígeno y CO2 y el nitrógeno atmosférico. Algunas moléculas polares de agua muy pequeñas de tamaño, como también el etanol y la glicerina, también atraviesan la membrana por difusión simple. La difusión simple del agua recibe el nombre de osmosis. Difusión simple a través de canales se realiza mediante las denominadas proteínas de canal. Así entran iones como el potasio, el calcio y el cloro. Las proteínas de canal son proteínas con un orificio o canal interno cuya apertura está regulada, por ejemplo, por ligando, como ocurre con neurotransmisores u hormonas que se unen a una determinada región. El receptor de la proteína de canal que sufre una transformación estructural que induce la apertura del canal. También encontramos la difusión facilitada, que es un transporte pasivo. Permite el transporte de pequeñas moléculas polares como los aminoácidos y monosacáridos como la glucosa, etc. El pasaje activo se produce a través de sustancias en contra del gradiente. El transporte activo en este proceso también actúa proteína de membrana, pero estas requieren energía en forma de ATP para transformar las moléculas al otro lado de la membrana. El ATP es el adenosín trifosfato. Para transportar las moléculas al otro lado de la membrana se produce cuando el transporte se realiza en contra del gradiente electroquímico. Son ejemplos de transporte activo la bomba de sodio y calcio y la bomba de calcio. Esta proteína actúa contra el gradiente gracias a su actividad como ATP-ASA, ya que rompe el ATP para obtener la energía necesaria para el transporte. Por este mecanismo se bombea tres sodios hacia el interior y 2 calcios hacia el interior con la hidrólisis acoplada de ATP. Los científicos en las últimas décadas, para estudiar mejor el comportamiento de la permeabilidad iónica de las células de los organismos vivos, han recurrido al manejo de ionoforos. Se trata de pequeñas moléculas hidrofóbicas sintetizadas que sirven como herramientas para incrementar la permeabilidad de las membranas celulares a determinados iones inorgánicos. Otro mecanismo llamado transporte en masa, que consiste en la formación de pequeñas vesículas de membrana que se incorporan a la membrana plasmática o se separan de ella, permite a las células animales transferir macromoléculas y partículas aún mayores a través de la membrana.
La ósmosis es el fenómeno que se produce cuando dos soluciones con diferente concentración son separadas por una membrana semipermeable y el disolvente o solvente difunde a través de la membrana del líquido de menor concentración al de mayor hasta equilibrar las concentraciones. Este fenómeno se produce de forma espontánea sin gasto energético. En otras palabras, si tuviéramos dos disoluciones de agua y sal separadas por una membrana semipermeable que solo permite pasar el agua se movería de la disolución de menor concentración a la de mayor concentración, sin necesidad de aportar energía. Según la concentración de solventes, se pueden clasificar los medios en hipotónicos, cuando la concentración de soluto es menor respecto al medio con el que se compara; hipertónico, cuando la concentración de soluto es mayor respecto al medio con el que se compara; isotónico, cuando ambos medios tienen la misma concentración. A la presión que ejerce el solvente sobre la cara de la membrana donde hay menor concentración hacia el compartimento de mayor concentración se le denomina presión osmótica. Siguiendo con la terminología anterior, la presión que se produce en el lado de la membrana del medio hipotónico hacia el hipertónico es la presión osmótica. Durante el primer trimestre del embarazo, el sinicitiofiblasto produce hormonas proteicas tales como la gonadotropina coriónica humana, hormona que mantiene el cuerpo lúteo, la misma que es eliminada por la madre por la orina y permite conocer si hay o no embarazo durante los primeros meses. La somatotropina coriónica humana o lactógeno placentario humano, muy parecida a la hormona del crecimiento, le da prioridad al feto sobre la glucosa materna y es en cierto grado diabetógena para la madre. Estimula el desarrollo de las glándulas mamarias para la producción de leche. La barrera placentaria se compone por estructuras que separan la sangre materna de la fetal, variando su composición a lo largo del curso del embarazo. A lo largo del primer trimestre consiste en una capa de sincitiofiblasto, una capa remanente de citiotroflasto, células de Langhans, en mesenquima, que separa una vellosidad de la otra, donde puede ser posible hacer células con propiedades parecidas a la de los macrófagos, las células ovoides de Hofbauer y las paredes de los capilares fetales. La barrera placentaria no puede ser atravesada por grandes moléculas, por consiguiente no lo puede ser por células sanguíneas, pero sí por algunos tipos de anticuerpos tales como los LGG. Esto hace posible que el feto quede inmunizado ante los antígenos para los cuales la madre desarrolla anticuerpos, y hay microorganismos a los que les es imposible atravesar la placenta. Eso debido a que el feto está protegido durante la época en la que su sistema inmune es todavía inmaduro. Pese a ello, existen virus que sí son capaces de atravesar o romper esta barrera. Es posible, por ejemplo, la transmisión vertical del VIH durante el embarazo, aunque es más frecuente durante el parto, y no siempre ocurre. Otro ejemplo es el virus de la viruela, capaz de anidar en la placenta y romperla, siendo causa de abortos antes del primer mes y de aparición de patologías en el embrión y posteriormente en el feto. Hay que agregar también que son muchas las drogas que pueden atravesar la barrera placentaria, llegando al producto de la concepción. Es debido a ello que hay medicamentos que están contraindicados durante la gestión. Soy Juan Aragón Méndez Paz, del equipo número 3 de Biología, y vamos a explicarle los temas vistos en clase. La barrera hematoencefálica es una membrana que se encuentra ubicada en el sistema nervioso central, que es muy selectiva en lo que puede difundirse a través de ella. La barrera hematoencefálica está compuesta por pericitos, astrocitos, neurona y lo que viene siendo membrana basal y la luz capilar de la vena. La barrera hematoencefálica a través de su membrana se puede difundir por medio de transporte pasivo o por difusión transmembranal. ¿Esto a qué se refiere? Que necesita tener ciertas características las moléculas, los iones, para que puedan pasar. Especialmente tienen que ser
de 600 daltons, liposolubles y con afinidad al agua. ¿Qué quiere decir afinidad? Que se puedan de cierta manera llevar con el agua para que puedan pasar correctamente sin que se queden atrapadas en lo que es la membrana. Porque la membrana es como la membrana está compuesta, pues ya saben, puede ser de proteínas, fosfolípidos, o que sepa, de otros compuestos, puede ser que al momento de que el elemento o el ion que pase o lo que vaya a hacer que pase por la membrana, por el peso que tenga no pueda pasar y se quede formando parte de la membrana de las 3 barreras que tiene que pasar. Ahora, la barrera placentaria es la que encontramos a partir de la 3ª semana de gestación del bebé, del recién nacido, del feto, digo. Esta membrana sirve para que el feto tenga una nutrición, se le pasen inmunoglobulinas, se le pase alimento, oxígeno y varias cosas. Está compuesto por corium y amnios, por líquido amniótico, por placenta. Entendemos que la barrera placentaria es una barrera de tejido adiposo, entonces quiere decir que tenemos acción de ciertos fármacos en esa barrera. Para que puedan pasar tienen que tener un peso de 200 daltons y es una de las características principales para que puedan tener un ingreso en la barrera placentaria. Otra característica de esto es que tenemos unos factores que pueden alterar el paso de anestésicos, en este caso, que es el estado nutricio, y el estado nutricio se compone por lo que, obviamente, cómo va a estar alimentada la madre, e igual hay otros factores como tejido adiposo, que es el almacenamiento de grasa, que es uno de los secuestrantes de fármacos que podría tener, o valga la redundancia, el fármaco para que se pueda procesar y se pueda difundir. 2. Tenemos tenemos otro tipo de tejido que contiene las inmunoglobulinas y son las que crean el factor fármaco-proteína para que se pueda igual adherir al torrente sanguíneo. Y por último tenemos, aparte del factor de las proteínas, de las inmunoglobulinas que forman el factor fármaco-proteína, tenemos lo que es la albúmina, que la albúmina es un secuestrante temporal porque va a tener ciertos receptores que van a poder recepcionar el fármaco. Entonces, si nosotros en ese caso tenemos que saber muy bien las dosis y lo que se le tiene que dar a la madre en lo que es los anestésicos inhalados, porque podemos crear una dosis tóxica para la madre, pero entonces para el feto sería una dosis letal y entonces el feto ya no viviría. Una característica muy importante de la barrera placentaria es que nosotros, al darle un fármaco a una persona que está gestando, tenemos que saber qué tipo de fármaco se le va a dar. Por ejemplo, si es una IBU, una infección de vías urinarias, no le podemos dar ceftriaxona, porque en este momento, en el momento que se va a entrar al torrente sanguíneo de la madre, se va a distribuir, cuando vaya al hígado se va a desdoblar, le va a quitar las características funcionales del fármaco, pero ahí no va a quedar, porque al ingresar a la circulación fetal, o sea, a la barrera placentaria, cuando entra eso, la barrera lo va a dotar otra vez de los grupos funcionales, y entonces, en este caso, como está en una semana donde todavía no hay desarrollo de hígados, de órganos, lo que va a hacer para el bebé va a ser muy letal igual, porque su hígado no lo va a poder desdoblar ni procesarlo y va a ocasionarle la muerte. Eso sería todo. Gracias. Así como un viaje de miles de millas comienza con un solo paso, la compleja vía de señalización dentro de una célula empieza con un solo suceso clave: la unión de una molécula señalizadora o ligando. A la molécula que lo recibe se le conoce como receptor. Los receptores y ligandos son de muchas formas, pero todos tienen algo en común. Vienen en pares combinados en los que un receptor solo reconoce uno o algunos ligandos específicos y un ligando que solo se une a uno o a algunos receptores diana. La unión del ligando al receptor cambia su forma o actividad, lo que le permite transmitir una señal o producir directamente un cambio dentro de la célula.
Hay diferentes tipos de receptores, pero pueden dividirse en dos categorías principales: receptores intracelulares que se encuentran dentro de la célula, en el citoplasma o el núcleo, y receptores de la superficie celular que se localizan en la membrana plasmática. También encontramos los receptores intracelulares, que son proteínas receptoras que se encuentran en el interior de la célula, generalmente en el citoplasma o en el núcleo. En la mayoría de los casos, los ligandos de los receptores intracelulares son moléculas pequeñas e hidrofóbicas que odian el agua, ya que deben poder cruzar la membrana plasmática para poder alcanzar a sus receptores. Por ejemplo, los receptores principales de las hormonas esteroides hidrofóbicas, como las hormonas sexuales estradiol, un estrógeno y testosterona, son intracelulares. También encontramos los receptores de superficie celular. Estos son proteínas ancladas a la membrana que se unen al ligando en la parte exterior de la célula. En este tipo de señalización, el ligando no necesita cruzar la membrana plasmática. De este modo, muchos tipos de moléculas, incluyendo las grandes moléculas hidrofílicas que aman el agua, pueden actuar como ligandos. Los canales iónicos activados por ligando son canales de iones que abren en respuesta a la unión de un ligando para formar un canal. Este tipo de receptores de superficie celular tiene una región que atraviesa la membrana con un canal hidrofílico que ama el agua en medio. Encontramos los receptores acoplados a proteína G. Estos, conocidos como GPCR, son una gran familia de receptores de superficie celular que comparten una estructura y métodos de señalización similares. Todos los miembros de la familia GPCR tienen 7 segmentos de proteínas diferentes que cruzan la membrana y transmiten señales dentro de la célula mediante un tipo de proteína llamada proteína G. Los GPCR son diversos y se unen a muchos tipos de ligando diferentes. Una clase particularmente interesante de GPCR son los olfativos. Hay alrededor de 800 de ellos en los humanos y cada uno se une a una propia célula que se le conoce molécula de olor. Los receptores membranales. Los receptores membranales son proteínas que permiten la señalización dentro de una célula que se van a unir por un ligando. Bueno, ¿qué es un ligando? Un ligando es una macromolécula que atrae una señal. Esta se caracteriza porque permite la comunicación celular y pues si no hay un receptor membranal pues no puede haber una señal como tal. También cabe destacar que forma el proceso de ligando-receptor. Existen dos tipos de receptores: receptores intracelulares y receptores transmembranales, que estos son conocidos igual como de superficie. Los receptores intracelulares los podemos encontrar dispersos en el citoplasma, dentro del núcleo. Se encuentran adheridos al núcleo, mientras que los receptores de superficie o receptores membranales son conocidos como receptores membranales, como hace un momento les comentaba, y pues los encontramos adheridos a la membrana. Bueno, hace un momento comentaba sobre los ligandos. Vamos con énfasis a lo que es el tema de ligandos. Los ligandos son moléculas que actúan como señales. Cabe destacar que son proteínas, pueden ser liposolubles o hidrosolubles, depende de la consistencia o la función que vaya a realizar. Estos pueden variar, hay muchos tipos de ligandos, como uno de ellos son las proteínas, como endotelina o la insulina, las esteroideas, que son estrógenos, las amidas, que es adrenalina, dopamina, estos usualmente son pequeños, y los aminoácidos, entre muchos otros. Bueno, vamos. Como les comentaba hace un momento sobre los receptores membranales, vamos a ver más a fondo cómo se lleva este proceso. Cabe destacar que una vez liberados los ligandos, van a encontrar a la célula diana, donde se va a encontrar el receptor específico. Pues, ¿cómo es que se va a encontrar el receptor específico? Bueno, pues el ligando se va a unir con el receptor y pues va a formar otro proceso.
Cabe destacar que si el ligando es hidrosoluble y el receptor es de superficie, estos al momento de unirse van a formar segundos mensajeros que se van a encargar de pasar la señal al núcleo. Esto todo ocurre dentro de la célula diana. Los segundos mensajeros son el AMP y el GMP. Como les comentaba, estos se forman solo cuando el ligando se forma con el receptor de superficie y si el ligando es hidrosoluble. Por otra parte, igual tenemos los receptores intracelulares. Los receptores intracelulares los encontramos en el citoplasma o en el núcleo. ¿Cómo se lleva este proceso? Bueno, tenemos la molécula cargadora, que es la que se va a encargar de llevar el ligando a lo que es la célula. Trae el ligando, necesita transmitir el mensaje de la célula diana, o sea que lo que tenga que llevar o lo que necesite de otra célula, el ligando, o sea, esta molécula va a llevar al ligando y pues él va a transmitir el mensaje. En este proceso el ligando debe ser liposoluble para que éste pueda pasar y menor de 600 Dalton, debe ser hidrofóbica al momento de pasar. Entonces, una vez que ingresa a la célula, se une y forma el complejo ligando-receptor. Cuando este se lleva a cabo, al entrar el ligando se une con el receptor que se encuentra en el núcleo, por lo que no necesita un segundo mensajero. El ligando lleva la respuesta o el mensaje que en este caso quiere llevar al núcleo y funciona como transportador. Pues él llevaría al fin y al cabo lo que es el mensaje. No se necesitaría más. Por otra parte, igual tenemos los receptores de las hormonas esteroides hidrofóbicas, como el estradiol y la testosterona. Su función es que regule la actividad genética. Cabe destacar que en este proceso el ligando, pues en este caso va a ser la hormona, y en este caso va al momento de entrar a la célula. Si enfatizamos del tema provisto, debe de ser liposoluble para que ésta pueda pasar. Entonces entra, se coloca con el receptor que pues está asignado a la hormona. Estos dos se unen y pues llevan la señal al núcleo. Entonces una vez en el núcleo crea o sintetiza según el tipo de hormona que sea. Por último tenemos los que son los receptores de superficie celular. Cabe destacar que las proteínas ancladas a la membrana tienen que pesar menos de 200 Dalton. La célula en este caso está dividida en tres partes: la externa, la hidrofóbica y la de dominio intracelular, que es la última parte. En la externa, pues cabe destacar que aquí se lleva lo que es la unión con el ligando. En la hidrofóbica, para que el ligando pueda pasar, debe ser liposoluble, como comentábamos hace un momento, y permite, pues en este caso, al momento de llegar en el punto medio, permite mantener fija la proteína en este caso. Pues en este caso, cuando ya se une el ligando a lo que es el receptor de superficie, forman ATP.